tú lo sabes, hay una reciente, vamos a decir, o creciente filosofía que la forma de la Tierra no es así y que los confines de la Tierra, en este caso los polos, no serían, ojo, hipótesis, posibilidad, no serían como nos dicen. Sí, es cierto, hay hielo, pero ¿qué ocurre cuando se traspasa ese hielo? ¿Podría haber un continente o varios continentes o, por qué no, como dice este título del videoprograma, mundos más allá de los polos? Yo siempre digo, la teoría de la Tierra hueca yo no la descarto por una razón muy tonta y muy obvia. Es el único libro de Julio Verne que no se hizo realidad. ¿Por qué? El gran porcentaje o la gran mayoría de avistamientos de seres extraterrestres son muy parecidos a los seres humanos. Y si no son muy parecidos a los seres humanos, forma antropomórfica, aunque hay un porcentaje ínfimo que puede ser de diferentes formas, porque suelen tener aspecto animales que tenemos aquí en la Tierra. Es como si hubiera un patrón en el cosmos. Si dejamos de momento de lado la cosmología de mundos más allá de los polos de Giannini, que vamos a hablar ahora, entendemos que los visitantes tienen aspectos de cosas que nosotros podemos y tenemos aquí en la Tierra. Reptil, grises como una evolución del ser humano, amantis, hombres tigre. Es decir, ¿no te parece curioso que del gran cosmos, de los universos, del espacio, de los confines del espacio, vienen aquí y son cosas que nosotros, que tenemos? No, tal cual, yo no puedo descartarlo, porque aparte no es, sería muy tonto descartar. Yo a veces discuto con gente y dicen, no, porque la vida será sobre la Tierra, y yo digo, hay más vida abajo de la Tierra que sobre la Tierra. Quiero que hablemos sobre la teoría de mundos más allá de los polos, que podrían explicar, señores, por qué todos los extraterrestres que vienen a la Tierra son muy parecidos a nosotros, forma antropomórfica, pueden respirar en nuestra atmósfera. Podríamos explicar por qué los ovnis, que sabemos y vemos que descienden en las cavidades, en las profundidades de los océanos, de los volcanes, ¿a dónde van? ¿Al interior de la Tierra? ¿O realmente van bajo tierra y a otro lugar? Que la Tierra no es una única esfera que está separada de algo, sino que todo está unificado y es nuestra percepción lo que nos limita. Y obviamente un gran encubrimiento. Jorge, yo me quedaría con una gran frase bíblica que dice así: en casa de mi padre muchas moradas hay. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Amigos, mundos más allá de los polos. Os traigo a Jorge Luis Zuckdorf. Este es su canal. Y Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que es súper bien, trabajando muchísimo en este proyecto que todavía no podemos anunciar. Nuevamente en México, como verán, voy cambiando de fondos todo el tiempo. Ya no puedo tener mi fondo, pero súper contento de estar acá compartiendo contigo, debatiendo, pensando y viendo a ver a qué conclusión llegamos. Es un tema complicado, espero que la gente entienda la complejidad del tema. Es un tema incluso filosófico. Mundo más allá de los polos. Jorge, tú que eres argentino, ya de primeras, antes de empezar a las posibilidades, la forma de la Tierra, cómo sería Tierra hueca, conexiones en otros planetas, vale. Nos imaginamos que la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial hubiera exiliado hacia tierras, en este caso la Antártida, y que estuviera habitada actualmente. ¿Tú crees en esa posibilidad, así ya para empezar con fuego máximo? Me parece que es una hipótesis que podría ser creíble, pero si me preguntas a mí desde mi lógica, sería bastante incómoda. ¿Por qué se hubiesen exiliado en la Antártida si podrían haberse, por ejemplo, exiliado en medio del Amazonas, que está totalmente comprobado que lo investigaron y lo exploraron muchísimas veces, y es una tierra mucho más cómoda? Qué sé yo, estar en la Antártida no me ha tocado, como te conté varias veces, las veces que casi voy a la Antártida por uno u otro punto increíblemente se frustró. Si logramos hacerlo nosotros, este sería mi cuarto intento, y es súper interesante. Lo que pasa es que a mí siempre lo que me ha llamado la atención son las distancias. Yo he estado en Ushuaia. Ushuaia es denominada la ciudad más austral del mundo. Es ciudad, hay algunos poblados más australes todavía, pero es la ciudad más austral del mundo, que está en Tierra del Fuego. Se supone que está muy cerca de la Antártida y en realidad está a la misma distancia de la Antártida que de Buenos Aires o más todavía. Creo que está más de 2.000 kilómetros de distancia.
de Buenos Aires está bastante menos, creo que son 1400. O sea, llama la atención que obviamente en el globo dibujado no parece así, las distancias que hay y lo lejos que es la Antártida, lo lejos que es para nosotros que se supone que estamos al lado. Es un lugar misterioso desde el primer punto de vista, como tantos lugares que no hemos podido investigar o que no conocemos. O sea, el misterio está siempre y la pregunta está siempre en los lugares más inexplorados y de más difícil acceso. Y por supuesto la Antártida es el lugar inexplorado y de difícil acceso, porque, a ver, si lo comparamos con el Polo Norte, la gran mayoría de la civilización humana está alrededor del Polo Norte, ¿no? Es cierto, esto es si lo vemos desde un punto de vista, pues como siempre se ha dicho. Pero tú lo sabes, hay una reciente, vamos a decir, o creciente filosofía que la forma de la Tierra no es así y que los confines de la Tierra, en este caso los polos, no serían, ojo, hipótesis, posibilidad, no serían como nos dicen. Sí, es cierto, hay hielo, pero ¿qué ocurre cuando se traspasa ese hielo? ¿Podría haber un continente o varios continentes o, por qué no, como dice este título del videoprograma, mundos más allá de los polos? ¿Por qué la Alemania nazi se conformaría en esconderse en el Amazonas? Gran extensión, por cierto, y debo añadir. Pero imagínate, Jorge, que después del hielo hay algo ahí increíble. De ahí nos vamos a la teoría de tierra hueca, ¿no? ¿Y por qué no? Podemos puntualizar un poco el contraalmirante, mejor dicho, Byrd, o el almirante Byrd. ¿Qué es lo que vio? ¿Realmente se dijo la verdad? ¿Es posible que haya algo más allí? Ahí entramos en un lugar donde tenemos que hacer muchas preguntas, porque de hecho él jamás admitió que ese diario hubiese sido propio, y lo cual nos mata, porque ahí nos deja en dos puntos: o es un error o es una conspiración totalmente secreta, porque él podría haber dicho públicamente: esto es real, esto me ocurrió, esto fue así, con todo su viaje a la tierra hueca, pero no lo hizo, y eso nos deja un poco. A mí me pasa lo mismo con Bob Lazar. La falta de pruebas a veces nos mata, porque no podemos descartar ni confirmar, por supuesto, ninguna de estas cosas. Hay vuelos transpolares, esto es algo que es una realidad. Por ejemplo, los vuelos de Chile, de LAN Chile a Australia, pasan por el polo. O sea, hay vuelos que cubren gran parte del polo. También está claro que no es un lugar totalmente explorado. Yo siempre digo, la teoría de la tierra hueca yo no la descarto por una razón muy tonta y muy obvia. Es el único libro de Julio Verne que no se hizo realidad. No, me río, pero porque todo lo que dijo Julio Verne al final se ha cumplido. La tierra hueca es lo último que falta. Entonces, no hay pruebas. ¿Cómo vamos a conseguir pruebas si mira cómo estamos con el fenómeno OVNI? Proyecto Inmaculada, todo lo que está lloviendo, y aún queremos más pruebas y oficialmente no las van a soltar. Ahora imaginémonos los confines de la Tierra o imaginémonos la Antártida. O sea, es que por eso hay tanta especulación y por eso hay tanta gente que cree en eso, Jorge. No, tal cual, yo no puedo descartarlo, porque aparte no es, a ver, sería muy tonto descartar. Yo a veces discuto con gente y dicen, no, porque la vida se da sobre la Tierra, y yo digo, hay más vida abajo de la Tierra que sobre la Tierra. Cuando nos ponemos a analizar, hay muchísimas vidas que no necesitan del Sol. Están todas estas teorías de tener energía o calor del núcleo de la Tierra según la profundidad. O sea, descartar la teoría de la tierra hueca para mí es una tontería. Confirmarla es una necedad, porque todavía no hay pruebas, pero sí tenemos que estar en ese punto medio donde esto podría ocurrir. Esto podría ser cierto, podría haber una entrada a un mundo distinto, con una evolución diferente, con seres que nunca vieron el Sol, que tienen un planeta totalmente diferente, es casi como vivir en un planeta distinto, y ahí se podría haber creado una civilización inteligente, se podrían haber evolucionado vidas totalmente distintas a las que conocemos. Que esto es muy loco para mí, ¿no? Porque cuando nosotros vemos los monstruos, muchas veces cuando agarramos un microscopio y vemos microbios, son mucho más monstruosos que el monstruo más feo y más malo que nos imaginamos. Entonces es como que la vida está por todos lados. ¿Y qué pasa si alguno de estos seres, tipo los tardígrados, evolucionaron y hay tardígrados gigantes? Y para nosotros serían sin duda monstruos. No sé si alguien ha visto una imagen de un tardígrado, pero es impresionante. Como un oso, como un osito, pero con muchas patitas.
El osito de patitas, ahí está muy bien. Entonces, yo creo que nunca hay que descartar y hay que leer todo. Lo que pasa es que los relatos de la gente que habla de cosas extrañas en la Antártida no terminan de ser claros. Claramente el más importante es el de Bert, pero el relato de Bert ni siquiera lo confirmó. No sabemos ni siquiera si lo escribió él, si es real o fue un bromista que nos está complicando la vida muchísimas veces. Después hay otros relatos, está todo este supuesto combate de los rusos con una especie de pulpo de no hace tantos años, pero también, otra vez, no sabemos ni siquiera de dónde vienen esos relatos, fuentes. Acá ni siquiera te hablo de pruebas, no sabemos quién lo está diciendo. Hay otros relatos en donde sí tenemos fuentes, pero no hay pruebas. Te entiendo, tienes razón, pero vamos a utilizar la lógica aplastante y vamos a utilizar un gran historiador que para mí tú eres, Jorge, una persona que absorbe mucha información y más con la casuística, y por eso vamos a jugar a un ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio y vamos a jugar a un juego, ¿no? Dale. Sabes de contacto, sabes de avistamientos. La primera pregunta que te lanzo es, ¿por qué el gran porcentaje o la gran mayoría de avistamientos de seres extraterrestres son muy parecidos a los seres humanos? Y si no son muy parecidos a los seres humanos, forma antropomórfica, aunque hay un porcentaje ínfimo que puede ser de diferentes formas, ¿por qué suelen tener aspecto animales que tenemos aquí en la Tierra? Es como si hubiera un patrón en el cosmos. Si dejamos de momento de lado la cosmología de mundos más allá de los polos de Giannini, que vamos a hablar ahora, entendemos que los visitantes tienen aspectos de cosas que nosotros podemos y tenemos aquí en la Tierra. Reptil, grises como una evolución del ser humano, amantis, hombres tigre. Es decir, ¿no te parece curioso que del gran cosmos, de los universos, del espacio, de los confines del espacio, vienen aquí y son cosas que nosotros, que tenemos? ¿Qué piensas con eso, Jorge? Es una gran pregunta que tiene una respuesta muy larga y voy a tratar de resumirla de la mejor manera posible porque hay varias respuestas. Si voy a poner una respuesta escéptica como primer punto, porque solo nos podemos imaginar cosas que conocemos, entonces creamos y unificamos y mezclamos cosas de la realidad para generar y crear cosas nuevas, que ese es el concepto de la creatividad. Tomar dos elementos antes no relacionados y relacionarnos. Ahora nos vamos a correr de la hipótesis escéptica para ir a una hipótesis más científica. Cuando nosotros hablamos de vida, tenemos que definir qué es vida, que es una pregunta muy difícil de responder. A ver, les dejo 3 segundos a todos los que estén mirando para que piensen, obviamente internamente, o lo pueden poner en comentarios, ¿qué es la vida? Vida, científicamente, para la búsqueda de la astrobiología, es cualquier elemento que transmite su ADN a un nuevo elemento. Eso es vida. Vale, lo acepto. ¿Es el único tipo de vida? No, pero cuando uno busca algo científicamente tiene que tratar de nomenclarlo para poder apuntar. Un fantasma no entraría, por ejemplo, o un espíritu dentro de esta nomenclatura. Claro, de la científica no, pero imagínate un familiar fallecido tuyo que no está en esta realidad, pero que es consciente y es adaptado a su nuevo medio, en este caso es otra dimensión, y habla contigo en sueños. ¿Tiene vida? Pero nosotros, la ciencia, cuando busca vida, tiene que tratar de equipar el objeto de búsqueda para encontrarlo. Te entiendo y creo que quedó claro. Entonces, a la búsqueda de vida, estamos buscando ADN, tenemos dos cosas. O sea, tenemos que buscar cuáles son los elementos de la tabla periódica que pueden albergar o crear y transmitir una cadena de ADN, que obviamente es el carbono, es el silicio y hay algunos elementos más difíciles, pero si nosotros buscamos vida en base a carbono, de alguna manera se va a parecer a cosas que nosotros conocemos. Porque toda la vida que tenemos en la Tierra es en base a carbono. Entonces, si nosotros buscamos y pensamos en vida en base a carbono para pensar en vida similar a nosotros, que la podamos ver, que sea de nuestra propia dimensión, que podamos entenderlo como vida, vamos a encontrar algo de alguna manera similar. Cuando nosotros, la única forma de analizar la vida es analizar la vida que conocemos, que es la nuestra. Y cuando nosotros pensamos en civilizaciones tecnológicas inteligentes en la Tierra, ¿de quién tenemos que hablar? Sí, de algo similar a nosotros, pero Jorge, está claro. No, pero déjame terminar, tenemos que hablar del ser humano. ¿Y cómo llegó el ser humano a ser tecnológicamente inteligente? Conocemos esta teoría, que obviamente es una teoría de Darwin, de
caminábamos en 4 patas, empezamos a erguirnos, se nos separó el dedo, empezamos a utilizar herramientas, eso hizo que el cerebro empiece a trabajar de otra manera, empezamos a controlar el fuego, empezamos a comer el tuétano de los huesos, esa explosión de proteínas hizo que las neuronas empezasen a hacer una sinapsis diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros pensamos en la lógica de cómo llegamos nosotros hasta hoy, es teniendo 2 manos, esta forma, y la fisionomía nos ayuda a desarrollar el cerebro como lo tenemos. Entonces tenemos que pensar que si alguien viene de otro lado, lo más probable es que su evolución haya tenido que ser de alguna manera similar a la nuestra. Entonces no es ilógico pensar que si viene un ser inteligente de otro lado, tenga brazos, utiliza herramientas, haya desarrollado un cerebro. Sobre todo si pensamos en vida en base a carbono, o sea, si pensamos en nuestra propia vida. Si es otra, y ahí sí, la vida puede ser infinita, puede ser como vos decís, que el agua sea vida y no lo entendamos porque ni siquiera somos capaces de verlo, o que el planeta sea vida, o que el sistema solar sea vida. En esta concepción nosotros tenemos que decir que no es vida, que son minerales, que son elementos que no tienen la vida como nosotros entendemos. O sea, es infinito, pero cuando nosotros nos achicamos a buscar cosas que nosotros entendemos, en la lógica deberían parecerse a nosotros, o hay una posibilidad muy grande de que se parezcan a nosotros. Entonces, que llegue un ser gris con brazos, manos y cerebro, y es lo más lógico que podríamos pensar, entonces sí, esos relatos son altamente creíbles. Es interesante, es cierto, me gusta y también creo en esa posibilidad porque no vamos a hacer cátedra de otras posibilidades. Tiene sentido lo que comentas, que igual que hemos evolucionado aquí, se haya evolucionado de una forma similar hace miles de millones de años antes, o aún tienen que evolucionar de una forma similar en todo el vasto universo. Entremos en las composiciones. También creo que cuando vemos o nos dicen los astrónomos, ha impactado en la Tierra un cometa que viene de millones de años luz de distancia de otro sistema solar, de otra galaxia, y la composición cuando se analiza es lo que tenemos aquí en la Tierra. Cuando miramos hacia las estrellas, ¿no? Y no nos vamos muy lejos, sino a los planetas del sistema solar, la misma composición, hay un origen. Y eso nos puede abrir esa puerta a la posibilidad de por qué, desde que tenemos uso de razón, siempre intentamos individualizarnos de todo y no pensamos en que estamos conectados. Y nos vamos dando cuenta que en que más ampliamos nuestro horizonte y nuestra mente, nos damos cuenta que no estamos individualizados, sino estamos conjuncionados o estamos unificados en todo. Intentamos siempre separarnos y cuando nos separamos de todo, nos hacemos pequeños. Y nos damos cuenta que cada vez estamos más unidos. Incluso actualmente se habla de esa mente colmena, de que todos nosotros formamos parte de una única mente. Y nos podríamos ir por las ramas con este videoprograma, pero entendemos de que a nivel de materia, todo lo que vemos, cuando digo vemos es ahora porque hablaremos de eso, ¿no? Con nuestros ojos es la misma composición. Se dice incluso que la misma Tierra, que ahora hablaremos de su posición, la rotación que tiene, etcétera, etcétera, tiene la misma composición que la Tierra, que podría haber sido un fragmento de la Tierra. Dime, perdona. La luna decís. Sí, la luna. ¿Qué he dicho, perdona? Dijiste la Tierra. La luna, perdonad. La luna. Hablemos de eso, de la posibilidad, ojo, de que todo sea lo mismo. Es que todo es lo mismo, o sea, claramente nosotros somos polvo de estrellas y somos hijos de las estrellas, o sea, nosotros nos creamos, o sea, el sistema solar se creó en alguna nebulosa que todavía no está clara en cuál, y esa nebulosa generó el Sol, y ese Sol generó o atrapó a los planetas que venían de otros lados o venían de ese mismo lado. Pero nosotros lo poco que entendemos como civilización tan joven que somos es que con la matemática está escrito el universo. Claro, podemos estar equivocados, pero es lo que nosotros entendemos. Y dentro de esa matemática entendemos que los elementos son los elementos de la tabla periódica de los elementos. Y por eso el elemento más común en el universo es el elemento 1 de la tabla periódica, por lo menos es lo que creemos en el día de hoy, que es el hidrógeno. Y así todos los elementos de la tabla periódica es lo que vamos a encontrar. Y cuando encontramos elementos nuevos o creamos elementos, como ocurre, van al elemento 105, 106, 107, pero siempre es un concepto matemático de la creación de la materia.
Me gusta, porque estamos así haciendo como choques de puntos de vista, pero otra gran pregunta, volviendo otra vez a las morfologías de los extraterrestres que bajan de sus naves, están recogiendo fragmentos de tierra o recogen agua. ¿Cuántas veces estos extraterrestres no llevan ningún tipo de casco, ningún tipo de escafandra? La presión atmosférica, la atmósfera, la gravedad, el oxígeno, la contaminación no les afecta. Es como si las condiciones atmosféricas de la Tierra fueran un patrón repetitivo en todo el universo. De todas las probabilidades de una evolución paralela en diferentes lugares, de diferentes sistemas solares, de diferentes soles, de diferentes tamaños, radiaciones, convergen en una forma de coexistir aquí en la Tierra. Jorge, ¿no te parece maravilloso? Sí, yo creo que tiene que ver también con nuestra búsqueda. Hay dos grandes búsquedas, creo yo, científicas de vida extraterrestre, que es el proyecto SETI, que es el intento de comunicación a través de ondas de radio generadas a través del hidrógeno, y después está este boom, que para mí es una de las cosas más maravillosas de las cuales he leído y me fascina, que es la astrobiología. La astrobiología es una ciencia, es una disciplina, porque no es una ciencia, sino que unifica muchísimas ciencias, mucho más allá de la biología y la astronomía, que empieza a buscar similitudes a las nuestras. O sea, ¿qué es lo que está buscando? Busca planetas que puedan tener características similares a las nuestras. Es que esto es muy nuevo. O sea, hasta que el Hubble estuvo en el espacio no habíamos visto un solo planeta fuera del sistema solar. Entonces, ahora que los estamos encontrando con estos enormes telescopios cazadores de planetas, lo que estamos buscando son condiciones similares, o sea, planetas que parezcan tener la misma composición química, que estén a la misma distancia de su estrella, que tengan la misma masa. ¿Por qué? Porque otra vez, como te decía antes, con la búsqueda de vida similar a la nuestra, también estamos buscando un ambiente que haya podido evolucionar a algo similar a nosotros. Pero por otro lado, en la Tierra misma, hay muchas vidas diferentes y muchas vidas que viven, por ejemplo, como bien decías recién, a diferentes presiones, o vidas que respiran dióxido de carbono en vez de oxígeno, como es la gran mayoría de la vida que tenemos en el planeta, que son las plantas, o que toman el oxígeno de una manera diferente, como son los anfibios, etcétera. O sea, hay muchas diferentes vidas dentro de nuestro planeta que no todas toleran estar en todos lados. Si a nosotros nos mandan al centro de la Tierra, seguramente explotemos por la presión. O vamos abajo, o vamos a las fosas marianas sin ningún tipo de protección, explotamos a hacer plug, como sucedió con tantos accidentes de submarinos a ciertas presiones. Pero volvemos a lo mismo, si la astrobiología tiene razón y estamos buscando planetas con una masa similar, o sea que van a tener una presión atmosférica y una gravedad similar y una creación de gases similares, y es probable que ellos puedan respirar acá o nosotros allá. O esta evolución, qué sé yo, por ahí dentro de 100 años con una evolución modificada por nosotros, o dentro de miles de años nosotros podamos sobrevivir en el espacio sin ningún tipo de protección. ¿Quién sabe? Bien, llegados a este punto, que creo que es magnífico, vemos que hay diferentes puntos dispares, quiero que hablemos sobre la teoría de mundos más allá de los polos, que podrían explicar, señores, por qué todos los extraterrestres que vienen a la Tierra son muy parecidos a nosotros, forma antropomórfica, pueden respirar en nuestra atmósfera. Podríamos explicar por qué los ovnis, que sabemos y vemos que descienden en las cavidades, en las profundidades de los océanos, de los volcanes, ¿a dónde van? ¿Al interior de la Tierra? ¿O realmente van bajo tierra y a otro lugar? Es interesante esto. Podemos hablar de que la Tierra no es una única esfera que está separada de algo, sino que todo está unificado y es nuestra percepción lo que nos limita. Y obviamente un gran encubrimiento. Es muy alocado, es una teoría muy loca, pero es una teoría preciosa. Jorge, mundo más allá de los polos. Bien, para empezar a explicar exactamente la teoría de qué va, o cuál es la forma real o la posible forma, tenemos que empezar a pensar que nuestra percepción, nuestros ojos lenticulares, nuestras lentes de observación telescópicas, grabación, cámaras, crearán siempre una distorsión, una curvatura constante. Podemos ver en los directos de SpaceX, por ejemplo, cuando
se eleva el cohete a unos 200 kilómetros de altitud, vemos una curva muy pronunciada por el tipo de lente. Dependiendo del ángulo y el movimiento, la curva de la Tierra se da la vuelta y dices, vamos a ver, ¿realmente lo que estamos observando es real? ¿Qué ven nuestros ojos? Nuestros ojos ven puntos de luz. ¿Qué es la luz? ¿Cómo viaja la luz en el espacio? ¿La luz viaja en el espacio igual que nuestra atmósfera? ¿Por qué vemos la luz de nuestra atmósfera con tonos rojizos, con tonos azulados, con tonos más verdosos, con tonos más amarillentos? Nuestra percepción, nuestra vista nos engaña, nos juega una mala pasada. Lo que vemos son puntos de luz que viajan durante millones de años de luz, o realmente estamos viendo aberraciones. ¿Qué es lo que podemos ver y comprobar? Cálculos matemáticos pueden definir el día y la noche. Dividimos la longitud de esta forma de la Tierra en función a la iluminación, lo dividimos por hora y 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Hay muchas formas de explicar las cosas, pero ¿y si todo empezase con una falta de entendimiento de lo que apreciamos? Para finalizar esta entrada, quiero deciros que cuando nos formamos como seres biológicos, como entidades individuales, y empezamos a crecer, a avanzar, nuestro cerebro empieza a interpretar, nuestros órganos, nuestros ojos maduran y empiezan a asimilar la información de una manera que nuestro cerebro interpreta, pero no es la realidad, sino es lo que podemos asimilar como realidad. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Lo que vemos? ¿Estamos separados realmente de los diferentes planetas o todo forma parte de lo mismo? Es maravilloso lo que dijiste, y es muy cierto, o sea, los sentidos pasan por el cerebro y se interpretan. Nosotros somos unas máquinas muy perfectas y dentro de esa perfección nuestro cerebro corrige todo el tiempo. Yo he dado muchas veces clases de cinematografía, de fotografía, de video, y es impresionante explicarle a la gente la temperatura, color, los balances de blanco, cosas que por ejemplo en una cámara hay que hacer hoy cada vez más de manera más inteligente, pero a veces hay que hacer manualmente, porque uno ve, por ejemplo, si uno tenía que es más fácil por ahí con las cámaras de rollo, para quien haya sacado foto alguna vez con un rollo, uno sacaba una foto sin flash en un lugar donde había tubos fluorescentes, todo se iba a ver verde. Y nosotros no lo veíamos verde. Y uno decía, esta foto está mal. Y no, en realidad es el color real. O con una luz de tungsteno que es naranja. Y nosotros lo vemos blanco. ¿Por qué? Porque el cerebro en ese sentido hace algo, un proceso que la cámara hay que hacerlo de manera consciente, que se llama balance de blanco. Le decimos al cerebro, por ejemplo, en este caso yo que te estoy viendo a ti, que el verdad oculta que tienes atrás es blanco, y entonces me hace toda una escala de color en base a que eso es blanco, y me va a dar la escala de color real de que todos los colores son. Ahora, también hay una cosa muy loca, que los colores son, como bien dijiste, interpretaciones de nuestro cerebro. Hay una cuestión que es muy graciosa, y es que en realidad el único color que no tiene un elemento es el que vemos, porque es el único color que rebota. Entonces, si nosotros vemos algo verde, tiene todos los colores menos el verde, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empezamos en la relatividad de los sentidos, que para nosotros son una cuestión interna y después son una cuestión que como sociedad definimos qué es el verde, qué es el rojo y demás. Pero obviamente hay toda una interpretación. Lo que vemos pasa por un montón de filtros subjetivos que hacen que lleguemos a ver una imagen. Y esa subjetividad hace que todo sea una enorme subjetividad. Con todos los sentidos ocurre exactamente lo mismo. Jorge, yo me quedaría con una gran frase bíblica que dice así: en casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Qué querían decir con eso? Es interesante. La percepción, el entendimiento, la comprensión. ¿Es posible? Y digo posible. Señores, exploremos esta teoría, exploremos estos confines, si los hay, exploremos. Vamos a empezar a hablar de la forma de la Tierra según esta teoría, Jorge. Vamos a hablar sobre Giannini, mundo más allá de los polos. Pero déjame que añada algo más, porque contigo disfruto muchísimo hablando y esto se podría alargar, y espero que la gente disfrute también en los comentarios. Que sí, si no nos van a insultar. Es que si hipotéticamente, en función a esta filosofía, a esta visión que nos han estado ocultando, esta posibilidad, repito, no haría falta disparar algo hacia arriba y que salga
al espacio y acceder, en este caso, a la Luna, sino que podríamos ir a través de los polos. Esto podría explicar cómo se han hecho viajes a la Luna hace tantos años. Y actualmente no se puede todavía, no se sabe volver, pero sí se ha llegado. ¿Hay diferentes formas de llegar? ¿Existe una gran cúpula? No, esto no es terraplanismo. Aquí no se habla de terraplanismo. En el libro dice que el terraplanismo es una forma arcaica de verlo. Dime, Jorge. Y no, pero tampoco lo deja tan claro, porque cuando hablas de tierras más allá de los polos, se empieza a generar un debate grande. O sea, no se corre del terraplanismo al 100%. No te corre, pero sí que te está diciendo de que... Yo entiendo de que hay mucha gente que defiende muchas cosas del terraplanismo porque tiene algo de lógica. Se pueden explicar las cosas de 1000 maneras. Tú puedes ver este tapón y verlo así, definirlo de 1000 maneras y al final vamos a entender los dos cómo es. Y tú lo vas a definir de una manera y yo de otra y al final es lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué se simplifica? ¿Por qué tenemos que decir, no, es que la Tierra es lo diferente al cosmos? O es que todo está creado para la Tierra. Son luminarias, son planetas. Y si hay algo de verdad y hay algo de mentira o hay algo de, como siempre digo, falta de amplitud de mente. En posibilidades y opiniones. Pero yo respeto, como siempre, todas las opiniones. Señores, vamos a jugar a un juego. Mucha gente me dice, Nacho, es curioso la forma de la Luna. Siempre me está mirando de cara. Tiene su movimiento, pero es raro. Nacho, la composición de la Luna es rara. Nacho, ¿hemos llegado? ¿Y si pudiéramos explicar tanto su movimiento, que siempre estamos viendo la misma cara por el movimiento sincrónico que tenemos? ¿Y se puede explicar de otra manera? ¿Y si los planetas no rotan? ¿Y si todo es lo mismo? ¿Y si estamos unificados y lo que vemos son aberraciones? Vemos deformaciones en base a nuestros sentidos. Jorge, tú has leído el libro. ¿Quieres puntualizar algo o empezamos ya un poco con el prefacio y empezamos ya con explicación? El libro tiene un encanto. Algo que vos acabas de decir de manera muy interesante, que a mí de alguna manera me hizo acordar uno de mis libros preferidos, que es El Enigma Sagrado. Es este libro en el cual después se basó, entre comillas, Dan Brown para hacer Código Da Vinci, que es toda esta investigación sobre la verdadera historia de la tradición de la Iglesia que habría ocurrido con Jesús y los templarios y tantas cosas alrededor de los años. ¿Qué es lo que hacen los autores, que para mí son brillantes de este libro? Empiezan a plantear un razonamiento en base al mismo razonamiento lógico que tiene la tradición de la Iglesia. Un poco lo que hace Giannini en este libro es un poco lo mismo con la ciencia. Él empieza analizando de manera muy detallada diferentes errores de la ciencia. Y se basa su argumentación en, señores, la ciencia también se equivoca, fíjense. El problema es que la ciencia siempre se equivoca, porque la ciencia, y acá es un problema que tenemos de concepción, no es una verdad, es un método de búsqueda de verdad, y en realidad lo que hace es ir descartando ad hoc lo que va investigando a través de sus métodos, pero eso no significa que sea una confirmación de una verdad. De hecho, a lo largo de la historia hay muchísimas teorías e incluso paradigmas que se terminan cayendo por nuevos datos o nuevos elementos. El punto máximo de esto, que a día de hoy no entendemos en qué va a quedar, es la física cuántica. La física cuántica contradice toda la física tradicional y tiene leyes totalmente distintas y planteadas de una manera que hasta que se descubrió la física cuántica era imposible, era ciencia ficción, era mentira. Entonces, la ciencia no es una verdad y ese es un problema de la gente y sobre todo de los científicos. Los científicos, o muchos científicos, para mí se han transformado en los monjes de la Edad Media que defienden verdades sin importar qué es lo que están defendiendo. Y dejaron de buscar verdad a través de métodos. Y se burlan de quien plantea verdades fuera del método y quien sale de la caja para buscar de otras maneras. ¿Qué es lo que hace Giannini? Pero yo creo que lo que hace Giannini es argumentar sus verdades en base a errores de la ciencia, y desde ahí empieza a construir, que es como decía, como se va, quien leyó el Enigma Sagrado se dará cuenta que es como también se construye, y quien no lo leyó, recomiendo que lo lea. Entonces ese es el punto, y estamos en un punto donde él dice,
la ciencia se equivocó en todo esto. Entonces, ¿por qué no puede ser cierto esto? Y ahí empieza su debate. Eso era lo que yo quería decir como marco introductorio. Creo que es súper importante eso, es decir, los grandes investigadores o pensadores que han desarrollado cosas extrañas, como por ejemplo encapsular la electricidad en un pequeño cable y que eso nos haga una luz y lo llamemos bombilla, o mover una máquina con el gas del agua, en este caso trenes de vapor, eran locos, eran soñadores, eran zumbaos. El primero que ideó un avión, o sea, entonces al final los nuevos pensadores son parias, hay que ver la historia simplemente, son gente que se les ha tachado y cuando lo han logrado es cuando dicen, no nos vayamos muy lejos, Elon Musk, un tronado, vas a hacer que un cohete vuelva ya, pues lo ha conseguido y al final todo va así, ¿no? Tenemos muchos dogmas, está claro. De todos modos estamos disfrutando de este programa, nadie hace cátedra, cada uno pensará lo que quiera, estamos desarrollando este tema. Jorge, tengo algo muy interesante, vamos a empezar con el prefacio, creo que es lo que nos va a dar ese empuje a todo esto. Empezamos fuerte. El concepto de que el universo está compuesto por cuerpos globulares, es decir, planetas, y aislados, tiene su origen en la curvatura que desarrollan todas las lentes. Nuestro ojo también es lenticular. Y esa curvatura desarrollada por la lente fomenta la apariencia engañosa de los cuerpos, de los planetas, de lo que vemos. Globulares y aislados que componen el universo. Los cuerpos son ilusorios. La antigua conclusión de Galileo Galilei, según la cual las zonas celestes luminosas están aisladas unas de otras, es decir, Marte, Mercurio, Júpiter, la Luna, y dan vueltas o elipses en el espacio, se basa en los errores ineludibles del funcionamiento de las lentes. El movimiento en círculos que vio Galileo es una ilusión en un universo de tierra y cielo sin fin de la realidad. La ondulación del gas luminoso, toda nuestra composición atmosférica que vemos, lo mismo, la luz no funciona igual en el espacio que aquí en la Tierra, que en la Luna, por su composición atmosférica. En el universo de tierra y cielo, sin fin de realidad, la ondulación del gas luminoso del cielo que envuelve todo el universo debe aparecer engañosamente como un movimiento circular o elíptico. La apariencia engañosa se desarrolla a partir del hecho de que dicho movimiento gaseoso del cielo es detectado por una lente circular. De ahí que se produzca necesariamente la imagen de la lente de aspecto circular y por lo tanto globular. Bajo el gas del cielo móvil, que se extiende por todo el reino celeste, hay tierra, agua, vegetación y vida indetectables, pero muy reales, como las comunes en esta tierra. Por lo tanto, las llamadas estrellas y planetas de designación astronómica son en realidad zonas aparentemente globulares y aisladas producidas por lentes de una superficie celeste exterior luminosa, continua e interrumpida. Envuelve todas las zonas terrestres de lo celeste de la misma manera que envuelve la Tierra terrestre. Cabe preguntarse cómo se conocieron estas características cuando la ciencia no tenía constancia de ellas. Si es así, no hay más que terminar de leer este capítulo, que describe adecuadamente cómo y cuándo y dónde. Aquí Jorge lo que está diciendo es que con los ojos veis, pero creéis lo que no veis. Lo que te está diciendo es que todo lo que nosotros observamos, vemos un planeta, lo vemos aislado, que nosotros lo veamos así no significa que realmente sea así. Es como nuestros ojos lenticulares o nuestras cámaras o nuestros equipos con lentes están observando a través de la luz eso. ¿Realmente está aislado? ¿Porque hay una separación que nosotros vemos como espacio? Esto es una gran pregunta. Según la ciencia, ahora mismo nos estarán tirando piedras por todos los lados. Pero ¿y si realmente lo que vemos, lo que percibimos, lo que queremos creer, simplemente es lo que simplemente entendemos? ¿Sabes qué pasa? Esta declaración, que para mí es polémica, contradice a cosas importantes y para nosotros hoy por hoy lógicas. O sea, primero contradice a la matemática. O sea, él está planteando una cuestión de argumentación que más adelante vamos a ver que su argumentación son los errores, en donde directamente contradice a la matemática. Él habla de visión directa y en realidad el estudio del universo se da por fórmulas matemáticas. Hace muy poquito que empezamos a ver el universo. Te diría que lo empezamos a ver en este milenio. Hasta antes del Hubble,
la gran mayoría del estudio del universo era a través de matemática. Era muy loco porque uno se imaginaba al astrónomo mirando por el telescopio y tomando notas, y en realidad son todas fórmulas matemáticas que nos llevan a las explicaciones de esas cosas. Dentro de esas explicaciones hay un detalle que para mí no es menor, que él habla del todo en el universo. Y hoy por hoy creo que no es ni tema de debate que el universo no es la nada, que entre planetas y entre separaciones, el universo, el espacio exterior, es vacío absoluto. De hecho, eso ya en teoría, si vamos a creer que de verdad hemos salido al espacio, sabemos que eso lo hemos comprobado a través de la Voyager, a través de diferentes ondas que están recorriendo parte de nuestro sistema solar hoy. Sabemos que el universo es vacío y que por eso la luz, como bien decías recién, se comporta de una manera en ese vacío. Giannini en este texto está contradiciendo eso, dice que hay vida, que hay gas y que hay atmósfera en todos lados. Entonces hay una cuestión que a mí me hace ruido de contradicción absoluta a las cuestiones dadas, sin un planteo argumental para que eso sea así. Incluso, que yo lo debato mucho, el terraplanismo, cuando plantea este tipo de cosas, da sus argumentos y sus hipótesis para que esto suceda. No es un simple relato que queda lindo y apoyado en los errores. Entonces, hay un montón de cosas del libro que para mí, te voy a decir que coincido, pero en este punto de la visión y del planteo de cómo es el universo, es una cuestión más filosófica que romántica para mí, que real. O sea, él está contradiciendo todo sin contraargumentar por qué lo contradice. Lo que Giannini quiere decirnos no es que se contradizca, es decir, sí que se puede hacer en el espacio, y sí que se sale en el espacio, y sí que se pueden observar cosas, y posiblemente muchas ondas hayan observado cosas, pero desde nuestra perspectiva terrestre hay que comprender a través de un mapa, un dibujo de 2 dimensiones, el concepto de cómo sería en sí lo que denominamos universo o los planetas. Sí que se puede viajar y sí que se puede calcular, todo con cálculos, también lo explica en el libro, incluso cómo se podría conseguir estas 12 horas de día, 12 horas de noche, los movimientos, vamos a decir, las estaciones del año de la Tierra. Es decir, hay muchas formas de poderlo explicar, y en el libro, y repito, nos iríamos por las ramas, ¿no? Pero pongamos voy a explicarlo como humanamente puedo, porque esto habría que leerse el libro y es una lectura que creo que es interesante. Imaginémonos que me alejo de la cámara para que me veáis mejor. Esto es la Tierra, ¿vale? Como nosotros pensamos que es la Tierra. Y realmente vamos a imaginarnos como una gran esfera o un volante, como queráis, ¿vale? Esta es la Tierra. Y ahora entraríamos en por qué cuando salimos al espacio hacia altitud vemos como una curva constante, o nos da esa, vamos a decir, esa perspectiva o visión de que es todo totalmente como un globito o como un círculo, como el planeta básicamente. Imaginaros que ambos extremos de este puño que estoy colocando está el polo norte y el polo sur. Cuando tú sales del polo norte o del polo sur, te estás conectando a otra superficie terrestre de ambos lados, y todo esto son planetas. Decimos planetas porque es lo que nosotros estamos observando, pero realmente no deja de ser una enorme, vamos a decir, autopista. Para que nos situemos y nos imaginemos, lo estáis viendo en pantalla, ¿vale? Desde una visión de 2 dimensiones, porque os lo estoy intentando explicar, cuando desde el punto de la Tierra tú miras hacia el cielo, tú lo que estás viendo es otro planeta. Y es otra parte de la Tierra, de esta, vamos a decir, Tierra infinita o mundo más allá de la Tierra o de los polos. Y tú aquí lo que estás viendo es una estrella. Tú miras para la derecha y ves otra estrella, y ves estrellas en el cielo, que son esos puntos de luz. Podremos hablar por qué unos se ven más grandes, otros más alejados. Podremos hablar incluso de que no es algo estático como un plato, que puede ser como una exhalación pulmonar, como una gran entidad, como si fuéramos todo una entidad, ¿de acuerdo? Una exhalación y una contracción, como ciclos que también vemos en la Tierra. Entonces, si tú estás aquí en la Tierra y tú sales de una forma tradicional con un cohete, tú sales a lo que sería el espacio, lo que denominamos espacio. Porque la otra gran pregunta, Jorge, si la cosmología es como nos venden,
El espacio es infinito y muy grande, y después ¿qué hay de eso? Más espacio, y luego más espacio, y luego ¿qué hay más? Más espacio, ¿hasta dónde? ¿Que hay una gran caja que nos encierra? ¿O hay más espacio? ¿Hasta dónde? Infinito. Y se quedan tan anchos. Eso sí no lo creemos, ¿no? Infinito. Cuando nuestra percepción de distancias, unidades astronómicas, no podemos ni comprender la distancia que es, ¿no? Pero volviendo al tema, tú sales con la Cassini o con la sonda Voyager o con la que tú quieras por aquí y la envías. Y tú vas viajando por el espacio. ¿Qué es el espacio? No hay nada en el espacio, se sabe que sí que hay. Pero no es lo mismo la atmósfera. Si esto es la Tierra, como os he dibujado, y esto es la zona de atmósfera, que salimos. Imaginaos una autopista recta, para que comprender las distancias. Tú sales, tú puedes viajar igual, vas a viajar y eso volará y tú podrás venir de otro planeta que realmente sería el mismo aquí. Pero también puedes venir así. Y eso también explicaría por qué los extraterrestres entran dentro de la Tierra. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia la zona muy caliente ahí en cuevas? ¿O realmente están conectados por esta autopista? Porque todo es lo mismo. Es una constante. Dale que nuestra percepción del sistema solar es, bueno, aunque más nos alejamos del Sol, bueno, el Sol central y todo que gira en una matemática perfecta, porque eso sí, es todo perfecto y cíclico y hermoso como si algún programador lo hubiera diseñado. De ahí mucha gente cree en la teoría de que vivimos en una holografía o en una Matrix, ¿no? Porque es todo como magistral, porque no estamos intentando ver que todo es lo mismo y todo es igual y todo se mueve igual y todo es una misma entidad inteligente. Entonces, puedes salir, puedes viajar por todos los lados, se puede explicar el movimiento de en sí, esta, vamos a decir, macro universo unificado. Imaginaros este volante con un sol central o un sol en un lateral y todos estamos cogidos como un volante y nos desplazamos. Podemos mirar, por ejemplo, el movimiento de las estrellas, las constelaciones. Yo me pregunto, y esto ya es cosmología o es astronomía, wow, miramos las estrellas siempre en esos momentos cíclicos, siempre iguales. ¿Os imagináis el volante siempre girándose? ¿Y por qué no así? Gasa, ¿me explico o no? ¿Por qué hace 4.000 años las estrellas siguen en la misma posición? Cuando miramos la pirámide de Keops, que está totalmente colocada hace 4.000 o 5.000 años, o encontrarán otro vestigio y sigue igualmente enfocado, porque todo es cíclico y siempre todo es lo mismo. En vez de ser pequeñas piedrecitas en un enorme océano de espacio y matemáticas, imaginémonos por un momento de que somos un barco. Un barquito, pero para situarnos, la Tierra es un barquito y el barquito está en un mar. De ahí también los Anunnakis, por ejemplo, de ese mar primordial, ¿no? ¿A qué se referían? Imaginémonos todo en una visión como si fuera todo un mar. Y nosotros estamos como un barco. Y aquí está el otro barco, ¿vale? Pero estamos un barco. Ese barco se va moviendo y bajando, la proa y la popa. Y ahora viene el relato. Se explicaría a todas las zonas celestes del conjunto del universo, también ellos se expandirían y contrairían al igual que todas las zonas terrestres, que es lo que he estado explicando. Así como ocurre con las variaciones respiratorias del cuerpo humano individual, se correspondería a la expansión y la contracción diaria de todas las áreas terrestres y celestes. Naturalmente, la respiración diaria de las áreas del universo serían mucho más largas que las del cuerpo humano. Aunque siempre guardan la misma relación con partes inseparables de la ondulación diaria universal en el espacio, algunas zonas terrestres y celestes, Tierra y planetas, se moverían hacia el curso del Sol en el espacio mayor a velocidades que otras, es decir, diferentes velocidades. Que estén conectadas no significa que todo sea sincronizado. Esas condiciones desarrollarían variaciones en el tiempo de llegada a los puntos espaciales altos y bajos que representan la expansión completa y la contracción completa. La diferencia en la velocidad del movimiento desarrollaría a su vez diferentes horas y minutos para que las distintas zonas terrestres y celestes experimentaran el Sol como si estuvieran aparentemente directamente sobre su cabeza. Asimismo, desarrollaría por las zonas terrestres y celestes del universo variaciones enteras en la medianoche. La llegada de las zonas terrestres al punto espacial más bajo y alejada del curso del Sol no se produciría al mismo tiempo. Ojo, de ahí que pueda entenderse que las 12 del mediodía no se apliquen a todas las zonas terrestres. Y eso se mantendría independientemente del movimiento que prescriban la Tierra y el Sol. Muchas zonas terrestres y celestes experimentarían, de hecho, el mediodía a diferentes horas y en diferentes minutos de las horas. La teoría del aislamiento globular, es decir, de lo que políticamente aceptamos, tiene en cuenta esta diferencia horaria. Pero las 12 del mediodía se aceptan en toda la Tierra
por conveniencia. El siguiente ejemplo de un movimiento comparativo que se observa a nivel terrestre parece pertinente y puede ayudar a visualizar la ondulación del universo diario. Uno puede visualizar fácilmente una frágil embarcación mientras participa en el movimiento del agua de un lago o un río en calma. La visualización de la misma embarcación obliga a participar en el movimiento violento de las olas y de las revueltas de una masa de agua turbulenta. Ayudará materialmente a la comparación mental de los valores, ¿vale? Se puede apreciar que en el caso de las aguas turbulentas, la proa de la frágil embarcación puede estar casi erguida en el espacio, mientras que la popa podría estar en la superficie del agua. De ese modo, la embarcación parecería estar de pie en un extremo y todas las demás zonas del conjunto de la nave, ¿vale?, desde la proa hasta la popa, ocuparían una posición diferente en el espacio, pero conservando la unidad de la nave. El relato mental de las zonas terrestres y celestes que forman una ondulación diaria unificada en el océano más amplio del espacio infinito puede aplicarse como sigue. Añade a esa única embarcación un centenar o millar de embarcaciones similares, que la proa de una roce la popa de una embarcación conectada a lo largo de toda la longitud de embarcaciones ondulantes que compone el conjunto. Cada embarcación, cada planeta o cada fragmento y cada parte de cada embarcación alcanzaría su punto alto necesario o su posición en el espacio relativo donde la ondulación prescribía. El punto más alto que debe alcanzarse en el espacio, alejando de la superficie del agua, no sería ni tiene por qué ser el mismo para todas las partes de todas las embarcaciones que componen el conjunto ondulante. Cada embarcación y sus diversas partes volverían con el tiempo a una posición momentánea de quilla uniforme o casi uniforme en la superficie del agua, y cualquier cambio de velocidad de la ondulación afectaría el tiempo que pasan las distintas partes de la ondulación en el punto de la superficie del agua baja, en el punto del espacio alto. El punto más alto que se alcanzaría en el espacio, lejos de la superficie del agua, correspondería al punto más alto que alcanzaría ciertas zonas terrestres y celestes en su ondulación diaria hacia afuera de la trayectoria espacial infinita, que representa el curso del Sol y la posición más baja de la quilla, o casi deben alcanzar todas las partes de las embarcaciones, simbolizaría el punto más bajo de la ondulación diaria de las zonas terrestres y celestes, hacia desde el curso del Sol. En definitiva, con todo el párrafote que os he leído, que cada fragmento de esta Tierra infinita, que alguno quiere dibujarla como la Tierra aquí dentro y un muro de hielo y más tierra y más tierra y más hielo y más hielo, y eso sería todo el universo conectado. Y cada fragmento sería como una ondulación en un mar, por decirlo algo, agua, hielo, tierra, fuego y de todo que compone nuestra Tierra, que sería todo el universo lo mismo, y espacio obviamente, y atmósfera. Tiene su propio movimiento y se podría intentar explicar las horas, las estaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es magistral, es un desafío intelectual la comprensión, por eso es la cuarta vez que me leo el libro, la cuarta. Jorge, dime, por favor. Para nosotros el universo es gigante y un átomo es realmente pequeño. Pero si descubrimos una vida dentro del átomo, seguramente el átomo va a ser gigante y el átomo no va a tener límites, y el universo ni siquiera lo va a entender y seguramente encontrará algo más pequeño que el átomo. ¿Por qué quería llevar esto al átomo? Porque me parece, mientras lo leía no lo pensé, pero todo esto lo fui pensando mientras te escuchaba. Con los átomos ocurre exactamente eso. Como decíamos recién, esto está unido para nosotros y esta caja se mantiene totalmente y perfectamente unida porque es un solo elemento, ¿no? ¿Podemos decir que esto es un solo elemento? ¿Podemos decirlo? Es una caja de lentes, es un solo elemento. Ahora, esta caja de lente está compuesta por átomos. Está compuesta por moléculas después de los átomos. O sea, ahí, cuando nos metemos adentro, vamos a descubrir que hay miles de universos adentro de esa caja que están unidas, como acabas de decir, para formar la caja. Pero en realidad cada uno de esos elementos se mueve de manera autónoma, y si nos metemos en ese micromundo, cada uno de esos micromundos va a estar funcionando de manera autónoma y la gran mayoría de ese espacio va a ser vacío otra vez. En un átomo, adentro de un átomo, hay electrones y protones, ¿no? Un electrón está separado de un núcleo
Me lo explicaba una vez un físico, un gran físico mexicano. Espero no equivocarme en los números, pero no importa que me equivoque en los números, porque es más o menos para mostrar las distancias. Si el neutrón es del tamaño de una cabeza de alfiler, el primer protón que va a estar girando alrededor de esa cabeza de alfiler, en nuestra distancia estaría la distancia de Venus. Y en el medio no hay nada. Y sin embargo, esa nada está toda contenida en una caja. Creo que esto puede llegar a explicar esto que estabas diciendo y que yo un poco criticaba al principio, de la unidad del universo en una sola cosa. El universo puede ser un átomo, puede ser una molécula que para nosotros sea un todo, y en realidad en un mundo de gigantes sea nuestro universo un pedacito minúsculo de una caja de lentes. Me parece que puede ser bastante claro desde ahí, y un poco es esta cuestión de la relatividad del observador. El observador nos va a decir si algo es grande o es pequeño, si es finito o si es infinito. Creo que sí, creo que es todo una cuestión de perspectiva, está claro, y creo que la gente espero que disfrute con todo esto, no piensa, Nacho, yo no soy terraplanista, ya os lo digo y lo he dicho 1000 millones de veces, pero me parece un desafío intelectual el buscar otras opciones y no casarse con nada. Jorge, llegados a este punto donde se puede incluso sembrar la duda de cualquier persona con este universo infinito y todo conectado, y simplemente por una cuestión de percepción, no comprender las limitaciones o querer catalogar en lo que nos dice, no, estás aislado y posiblemente no, tendría algo de sentido, Jorge, que muchas personas creen que la Antártida es el punto de acceso a otro lugar, aunque se defina como la Tierra hueca o hacia una puerta dimensional, el Polo Norte de la misma manera. Es que tú te imaginas simplemente la posibilidad de que estuviéramos conectados constantemente por una Tierra infinita. Es que el tema es que se dice la Antártida, pero no es solo la Antártida, porque tenés Sigarta, tenés Agartha, tenés la Cueva de los Tallos, tenés el Monte Shasta, tenés Erxem en Córdoba, en Argentina. Hay muchísimos lugares donde se plantea esta realidad. Creo que el lugar más concreto a nivel físico que creo que voy a ir el año que viene es la Cueva de los Tallos en Ecuador, donde la cueva está, donde se han hecho, ha ido grandes personajes, desde Armstrong hasta actores de Hollywood. Quien fue hace poquito, Will Smith, el anteaño pasado, donde se dice que se hacen investigaciones de diferentes gobiernos, que se tapan, que sacan cosas, que ponen... O sea, no es solo en la Antártida. En la Antártida hay una gran pregunta, porque yo creo que como no llegamos y no podemos entrar, nos hacemos la gran pregunta, y otra vez son los lugares, los hielos, en realidad no en la Antártida, en donde este iluminado, vuelvo a repetir, que Julio Verne nos puso esa entrada. Pero en realidad, para mucha gente hay entradas por muchos lados. También acá entramos en el mundo de los contactados y de la relatividad, porque para muchos estas entradas son en otras dimensiones y no están, para otros son entradas físicas y reales, y ahí se empieza a generar el debate si el mundo intraterreno es un mundo en otra dimensión o es un mundo físico evolucionado de similar a nuestro mundo y con los mismos conceptos. Sería una de las grandes explicaciones al fenómeno OVNI, sin dudas, porque sería la más fácil. O sea, los astrónomos dicen, ¿y cómo llegaron hasta acá desde tan lejos? Bueno, si son parte de nuestro mismo planeta, se acabaría el tan lejos en un par de segundos. Pero yo creo que la Antártida no está investigada, y eso nos abre posibilidades de que estas cosas ocurran. Tenemos kilómetros de hielo, tenemos muchos metros de hielo hacia abajo para llegar a ciertos puntos, y tenemos todos estos relatos donde nos dicen que la Antártida tampoco es en todos lados lo que nos dicen que es. Jorge, me ha encantado hacer este programa contigo. Es un programa que me cuesta mucho trabajo comprender todos los puntos. Pensad que hemos arañado un poco la lectura, que os la recomiendo. Sí, es que te vuelves loquísimo. Para finalizar, antes de despedirme de ti, quiero dejar claro que no quiero escuchar aquí en los comentarios, oye Nacho, mírate el último vídeo de Rimmel donde una persona que ha estado en la Antártida. Yo los relatos fantasiosos con cosas que me pueden atraer o gustar del relato, los aparto del desafío que estamos haciendo Jorge y yo ahora, que es teorizar, comprender en funciones a novelas, a libros, a autores, posibilidades. Lo digo porque
el último vídeo que hizo con esta entrevista me gustó. O sea, si me preguntan, Nacho, ¿te gustó? Sí, me pareció muy atractivo. Pero hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Una de ellas es cuando, creo que estaba Celades, David Parcerisa, que por cierto le mando un saludazo, y el otro señor que ha estado en la Antártida, ha enseñado el pasaporte. Estoy buscando el pasaporte sellado. Hay pasaportes muy similares que te lo firman en Inglaterra. Es decir, hay cosas que dije, bueno, vale. Hizo un comentario sobre una base antártica. Esta base es conocida como Bellinghausen, una antigua base alemana que es rusa. Y Celades, esto lo puede recuperar, dice, pero que estás muy metido para adentro, ¿no? Como saliendo de esa especie como de muro de hielo y que luego entrarías en la zona donde no hay hielo, que es de lo que se hablaba. Señores, base Bellinghausen está en la península antártica de Argentina. Estamos, ¿vale?, a unos 1000 kilómetros. No estamos en el corazón de la Antártida, la zona prohibida que todo el mundo anhela, ¿vale? Y una persona que afirma que vio, que pudo grabar mamuts y animales mitológicos, animales antiguos, hombres gigantes de 2,20 metros, y que todo lo puedes contar por internet y no te fusilan, no es que ni te despiertas mañana, dudar. O sea, dudar. Como historia, como relato está muy bien. Pero que puede haber verdad en todas las incongruencias, ocultaciones, sí. Pero análisis, estudio, comprensión, que es difícil esta lectura, señores. Al menos para mí. Hay gente que sabe muchísimo más que yo y que me escribe. Pero esto es un desafío intelectual, una posibilidad única en que lo que aceptamos como correcto simplemente lo aceptamos porque dicen que es correcto y no lo desafiamos. Es nuestro trabajo el luchar, el llegar hasta ese callejón y decir, vale, hasta ahí no es, nos giramos ya por otro. Esto podría explicar muchas cosas, pero yo no me caso con lo que araña esta realidad que sería la Tierra plana. Todo es diferente menos nosotros porque nos han... No. Démosle esa vuelta. Os voy a traer también a Oliver Ibáñez, ya he hablado con él, me encantará hablar también de este tema, y con Jorge me ha parecido maravilloso. Jorge, podemos hacer un segundo vídeo si la gente quiere. Entended nuestra postura de desafío, de comprensión. Jorge, creo que ha sido un desafío este programa. Un poco la idea es, y lo que yo sostengo, y creo que es muy parecido a lo que vos sostenés, es escuchen todo, no se queden por nada, no hay verdades. No. Yo trato de correrme de la gente que me da grandes verdades. También eso es una gran verdad y es cierto, pero yo creo que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, tiene que tratar de entender, y esas conclusiones, para mí, desde mi punto de vista, nunca son verdades absolutas. Porque las verdades siempre se caen y siempre nos quedan las preguntas. Es algo que yo insisto muchísimo. No nos casemos con alguien que nos diga esto es así porque es así. Dejemos y tomemos cada uno las conclusiones de todo lo que escuchamos por todos lados. Eso es lo que más me gusta, Jorge, cómo desafías y cómo intentas no creerte nada, simplemente ir descubriendo, ¿no? Es tu búsqueda constante en descubrir. Creo que es algo muy correcto, es donde congeniamos muy bien en la hora de plasmar las cosas. Creo que la gente valora eso también. Acordaros que el canal de Jorge es @lahuellaomni, Jorge Luis Sugdorf, podéis seguirlo, podéis ver los trabajos que hace, son increíbles, tiene unos documentales brutales y testimonios increíbles. Y Jorge, ha sido un auténtico placer. Para mí es un placer siempre conversar contigo en pantalla, fuera de pantalla, hasta cuando me escribís a las 4 de la mañana todos los días. Claro, es lo que tiene esa diferencia horaria, Jorge. Muchísimas gracias, amigos. Espero que os haya gustado. Jorge, gracias. Saludos a todos. Chau, chau.